Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Feliz sábado a todos los que en este momento o en algún momento en el futuro daréis clic al botón y se abrirá esta página, esta predicación que vais a escuchar tanto hoy como en los días posteriores. Feliz sábado, la paz del Señor sea con todos vosotros. Un abrazo virtual grande, estamos unidos en espíritu, unidos en nuestras oraciones y nos une el gran Padre Celestial. Es un gusto y un placer poder compartir de nuevo un sábado más, un bendecido sábado más con todos ustedes, desde los más pequeños hasta los más mayores. Espero que todos estéis bien allí, desde donde nos escucháis, ya sean vuestras casas o iglesia, o a lo mejor está pillando en un trabajo ahora mismo, si es en la semana. Espero que estéis bien, que la paz de Cristo os está acompañando. Y hoy es un día especial, porque hoy es sábado y sabemos que los sábados es el día especial del Señor. Un día en el que podemos compartir con nuestro Padre, poder aprender sobre Él, poder descubrir nuevas cosas que adoptar en nuestra vida y compartir con los demás. Por eso estoy seguro que todos queremos que hoy podamos seguir aprendiendo nuevas cosas, seguir descubriendo más qué es lo que nuestro Padre Celestial, Dios, quiere decirnos en esta mañana. Pero antes de comenzar, me gustaría que todos cantemos una alabanza muy bonita del himnario Bienvenidos a Adorar. La canción se llama Vivir tu reposo. Si no la conocéis, pues ahora la podéis aprender. Y los que se la saben, pues ahí en vuestras casitas o donde estéis, poneros de pie para que circule la sangre y cantemos con gozo y alegría esta canción para nuestro Dios. Vivir tu reposo. Agradecer su bendición.
Espero que todos hayáis podido disfrutar de esta hermosa alabanza que acabamos de cantar. Ahora, antes de empezar, me gustaría que todos podamos orar juntos, orar para que pidamos la presencia de Dios con nosotros, para que envíe el Espíritu Santo y que nos dé entendimiento, que podamos entender el mensaje y que de hecho el mensaje de esta mañana sea lo que Él nos quiere transmitir. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, muchas gracias por otro sábado que podemos compartir contigo. Gracias por cada una de las personas que en ese momento están viendo esta grabación o en algún momento de la semana irán viéndolo. Padre, te pido una bendición especial para ellos y para sus familias, Padre. Por favor, cuídalos, protégelos y quédate con ellos, Padre. En esta mañana te pedimos especialmente por tu presencia, por el Espíritu Santo, para que puedas darnos el entendimiento necesario, para que puedas poner en nuestro corazón ese deseo de estar abierto a poder recibir tu palabra, para que podamos adoptar nuevas cosas en nuestra vida, comprender, reflexionar, entender algunas cosas tal vez mejor y poder vivir mejor, Padre, poder vivir mejor este tiempo de espera a ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes para que todo lo que vayamos aprendiendo y descubriendo en esta mañana podamos compartirlo también con los demás, que es importante, Padre. Así que estamos seguros de que lo que vamos a escuchar hoy es tu mensaje, Padre. Nos encomendamos en tus manos y te damos las gracias por lo que nos vas a enseñar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana se titula Iglesia, costumbre o razón. Y es un tema que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Llevo mucho tiempo reflexionando, meditando en ese tema y he sentido el llamado de Dios para que pueda presentar este tema para todos ustedes. Sé que es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana y estoy seguro de que todos vamos a poder entender, comprender algunas cosas que tal vez se nos ha podido volver bastante cotidianas. Tal vez nos hemos podido acostumbrar con algunas cosas que van mucho más allá, ¿no? En este caso, la iglesia. La mayoría de nosotros llevamos tanto tiempo viniendo a la iglesia. Algunos, de hecho, hemos nacido en la iglesia, ¿no? Cuando te preguntan, bueno, ¿y tú cuánto tiempo llevas en la iglesia? Yo nací en la iglesia. Mi padre estaba en la iglesia también y mi abuelo era el anciano de la iglesia. Y bueno, esto se nos puede volver un poquito costumbre, ¿no? Porque pues llevamos tanto tiempo viniendo a la iglesia que tal vez nos hemos podido olvidar de alguna forma el por qué venimos a la iglesia, o cuál es el objetivo, o qué es la iglesia, ¿no? Haciendo algo desde hace tiempo muchas veces, o incluso lo que acaban de empezar, si no tienen el objetivo claro, si no entienden muy bien qué es lo que es la iglesia y qué es lo que significa, ¿de acuerdo? Se nos puede volver un poquito costumbre, ¿no? De hecho, estoy seguro de que algunos de vosotros habéis escuchado de que bueno, no has ido a la iglesia. Madre mía, qué mal, ¿no? O tu hijo o tu esposa o tu esposo ha dejado de venir a la iglesia. Madre mía, ya no cree en Dios, ¿no? Como que se nos ha vuelto un poquito lo de la iglesia como el método de santificación, ¿no? O la escalerita de ir al cielo, ¿no? Hemos convertido un poquito la iglesia como el sitio donde, bueno, el sábado, ¿qué hago? Voy a la iglesia, he cumplido, ahora ya tengo asegurado mi billete al cielo, ya está, ¿no? Algunas veces nos sentimos hasta mal, ay, fue sábado y no fui a la iglesia, madre mía, ¿será que ya no voy a ser perdonado, ¿no? Se nos ha vuelto un poquito costumbre. Tenemos algunos conceptos de la iglesia, desde yo hasta muchas otras personas que conozco, a lo mejor un poquito que hay que redefinirlos, ¿no? Hay que entenderlos mejor, porque haciendo algo muchas veces se nos puede volver un poquito costumbre y podemos perder el concepto, ¿no? Por eso hay momentos en la vida donde tenemos que preguntarnos el por qué, cuál es el objetivo, cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos, ya sea en el trabajo, ¿vale? Ya sea en los estudios o en este caso la iglesia. Llega un momento en la vida cuando tú o bien comienzas o bien llevas haciendo eso desde hace tiempo en el que te tienes que preguntar, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué significa esto? ¿O qué objetivo yo tengo con todo esto? ¿No? Para entender un poquito el por qué lo haces. Hay un dicho que no sé si lo conocéis, que dice, a veces la costumbre puede más que la razón. Yo os pregunto, ¿qué entendéis por este dicho?
¿Qué es lo que os transmite este dicho? La costumbre puede más que la razón. ¿Alguna vez os ha pasado? ¿Alguna vez habéis vivido algo así? Un momento en el que la costumbre pudo más que la razón. La costumbre de hacer algo pudo más con la razón del por qué lo estabas haciendo. Para que me podáis entender mejor, os explico un pequeño experimento que se hizo hace algunos años, en donde en una sala, en un centro de salud, trajeron pues, varias personas que formaban parte del experimento y trajeron pues, una persona también que no sabía nada sobre el experimento. Entonces, todos estaban en la sala, todos sabían lo que tenían que hacer, menos esa persona que no sabía del experimento, solamente acudía al centro de salud pues, para ser revisada normalmente. Entonces todos estaban sentados y cuando se escuchaba un pitido, ¿de acuerdo? Todas las personas se levantaban, sin ninguna razón, ¿vale? Y después se sentaban. Esta persona cuando vio que todo el mundo se levantaba, no entendía exactamente el por qué, así que se quedó un poco asombrada. Pero cada 2 minutos este pitido se escuchaba de nuevo y todos se levantaban y se sentaban. Y ella, pues, aunque no lo entendía, no sabía, como vio que todo el mundo hace eso, pues también en el próximo pitido ella se levantó y se sentó también. Y así sucesivamente varias veces, hasta que los del experimento decidieron empezar a quitar de las personas del experimento, ¿no? Y le estaban llamando para que entren supuestamente al médico, hasta tal punto que la persona esta que no pertenecía al experimento se quedó sola. ¿Vale? Pero de tanto hacer eso sin saber el por qué, ¿vale? Cuando se estaba escuchando ese sonido, estaba sola y de repente escuchó el sonido de nuevo y se levantó y se sentó sola, sin ver a nadie. Es decir, esta persona había cogido una costumbre, ¿verdad? Estaba haciendo algo sin entender realmente el por qué. No sabía exactamente cuál es el motivo por el que se levantaba y se sentaba cada vez que sonaba ese sonido, ese timbre, ¿no? Solamente porque vio a muchas personas haciendo eso, porque llevaba ya tiempo haciendo eso, pues lo estaba haciendo y cuando se fueron todo el mundo, ella siguió haciéndolo sola, ¿de acuerdo? ¿Creéis que esto nos puede pasar también en nuestra iglesia? ¿Creéis que podemos llevar tanto tiempo en la iglesia o acabamos de venir a la iglesia y vemos a la gente haciendo cosas, o nos hemos acostumbrado a algunas pautas, a algunas cosas que llevan mucho tiempo haciéndolas, pero realmente no entendemos el por qué, no entendemos cuál es la razón por la que está pasando eso, por qué se hace eso. Tal vez solamente venimos a la iglesia, como esta persona que se levantaba y se sentaba, venimos pero sin entender el por qué, sin razón. Tenemos a lo mejor nuestros conceptos. Yo supongo que esta persona que se levantaba y se sentaba pensaba que a lo mejor eh, el levantarse y sentarse era como una muestra de que estoy aquí, ¿no? Tal vez para nosotros el venir a la iglesia realmente es como que me estoy santificando, estoy cumpliendo con mi deber. Pero ¿es eso realmente lo que es ir a la iglesia, reunirse con la iglesia? ¿Era eso realmente lo que pasaba en este experimento? Muchas veces para evitar caer en la costumbre, sin razón, en una costumbre, sin razón, en hacer algo sin saber por qué, debemos de ir a la raíz, debemos de parar y preguntarnos, como dije anteriormente, el por qué. El por qué estamos haciendo esto, o el por qué voy a la iglesia a todos los sábados, cuál es mi objetivo, cuál es el propósito. Como esta mujer, esta persona, hombre, mujer, que era, podía haber hecho, ¿no? Podía haber dicho, oye, ¿por qué me levanto? ¿Por qué me levanto sin sentido? ¿Qué cambia? ¿No? Hay una historia también, sigo con las historias, de un misionero que había ido de misión a una iglesia y como pues, le gustaba cantar, se juntó con los jóvenes de allí de la iglesia en el coro de la iglesia, ¿no? Entonces, cada X tiempo se reunían por las tardes y cantaban allí en la sala y aprendían pues, nuevas canciones. Pero después de que cantaban, para salir de esa iglesia tenían que pasar por un pasillo, ¿no? Tenían que pasar por un pasillo y a la mitad del pasillo todos, ¿vale? Había una fila de personas, todos hacían como así. Se agachaban y se levantaban. Entonces, pues este misionero, al ver que todos se agachan, pues él
no se agachó, realmente no entendió por qué se agacha, entonces no se agachó. Pero los de al lado dicen, oye, ¿por qué no te agachas? Y él dice, pues realmente no sé por qué no me agacho, es que no veo razón. Dice, ¿por qué vosotros os agacháis? Y ellos pues dijeron, pues oye, realmente nosotros tampoco sabemos por qué nos agachamos, pero llevamos mucho tiempo haciéndolo y cada vez que pasamos por este sitio, pues nos agachamos y seguimos. Entonces lo hacemos. Entonces el misionero, pues el próximo día que vino a ensayar, pues de nuevo, estaban ensayando, se fueron por el pasillo y a la mitad se agacharon. Entonces él, pues al ver que todo el mundo se agachaba, pues se agachó también, ¿no? Otro día también se agachó. Hasta que un día dijo, oye, pero realmente yo es que no siento que lo estoy haciendo sin sentido. No entiendo el por qué me estoy agachando. Entonces fue y preguntó al director de jóvenes, oye, ¿por qué os agacháis a la mitad del pasillo? ¿Cuál es la razón? ¿No? Le he preguntado a algunos de los jóvenes, pero ellos no saben. Dicen que lo hacen desde siempre y, pues no tienen una razón concreta. Entonces el director dice, pues oye, la verdad que yo tampoco sé por qué nos agachamos. Realmente desde que estamos aquí en esta iglesia, siempre que pasamos a la mitad del pasillo nos agachamos. Pero creo que hay alguien que sí que podría saber por qué se agacha todo el mundo. O sea, o cuál es el motivo. Hay un viejito que lleva aquí desde que se construyó la iglesia. Entonces él seguro que puede saber. Así que este misionero, pues con esa ansia, ¿no? Menos mal que a veces existen personas que tienen el deseo de poder descubrir, de no conformarse, ¿no? Quieren descubrir el porqué. Fue a la casa del viejito y tocó, del anciano, ¿no? Y le preguntó, oye, mira, tengo una duda, ¿no? Cada vez que pasamos por el pasillo de la iglesia para salir, nos agachamos en la mitad, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Tú sabes? Y el ancianito le preguntó, ¿sobre qué parte del pasillo os agacháis, no? Dice, pues sí, justo en el medio hay un hueco y nos agachamos, realmente no sé por qué, pero tengo la curiosidad. Entonces el ancianito piensa y de repente empezó a sonreír y dice, hace tiempo en la iglesia había una campana grande, ahí en el medio del pasillo, donde está el hueco. Entonces para pasar tenías que agacharte un poquito para no darte con la cabeza y seguir. Pero realmente ahora no sé por qué siguen haciéndolo porque no existe ya la campana, ya la han quitado. Se ve que las personas se han quedado con la costumbre de agacharse en ese sitio continuamente y ahora lo siguen haciendo. Entonces, claro, el misionero ya encontró el porqué y obviamente se lo pudo contar a los demás y pues supongo que dejaron ya de agacharse en ese momento. De igual manera, la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la iglesia? En los escritos de nuestra hermana Ellen de White, dice algo así. La iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Su misión es llevar el Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos, cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades. Tienen que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino para que la derramen sobre ellos. Aquí la hermana Ellen White tiene una definición de qué es la iglesia, ¿vale? Para los que se preguntan, oye, pues sí, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el objetivo del que por qué voy a la iglesia? Aquí tenemos una definición, pero también tenemos la Biblia. Ya sabemos que en la Biblia tenemos un montón de historias, de ejemplos, de cosas que son para nuestra enseñanza. Dios dejó todo eso para que nosotros podamos aprender. Entonces en la Biblia también encontramos un gran ejemplo y es la formación de la iglesia, cuando se formó el por qué, ¿vale? Y antes de ir a Hechos, capítulo 1, versículo 12, quiero meternos un poquito en el contexto, ¿vale? Jesús vino al mundo para enseñar, ¿no? Para dar la vida por nosotros. Entonces se reunió a los 12 discípulos, ¿vale? ¿Y qué hicieron los 12 discípulos durante el ministerio de Jesús? Aprendieron de Jesús, ¿de acuerdo? Los 12 discípulos estuvieron aprendiendo de Jesús, formándose, ¿de acuerdo? Entonces, llegó el momento en el que Jesús, pues, se sacrificó, murió por nosotros, resucitó y fue al cielo. Y ya los 12 discípulos, ¿de acuerdo? Se quedaron
pues solos, ya sin Jesús, ¿no? Ya habían aprendido. Y dice en Hechos 1:12, dice, entonces volvieron a Jerusalén después de que Jesús se fue al cielo, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, es decir, los discípulos después de que Jesús se fuese, volvieron, se fueron a un aposento alto, un lugar, ¿de acuerdo? Donde se alojaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿de acuerdo? Es decir, aprendieron durante el ministerio de Jesús, aprendieron sobre el Evangelio, sobre Dios, ¿de acuerdo? Se unieron para orar unánimes y después de que oraron unánimes, dice en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿vale? Sí, seguían estando unánimes. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablar. Aquí vemos de que los discípulos, ¿vale? Que son el ejemplo de la iglesia, aprendieron de Dios, se quedaron unánimes en oración a esperar al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo ya vino, ¿de acuerdo? Ellos empezaron a evangelizar. Realmente después vemos un montón de versículos de que pues los apóstoles comenzaron a hacer la obra misionera, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con el Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos encontrar el propósito de la iglesia, tanto en los escritos de Elena de White como en el ejemplo bíblico. La iglesia tiene el propósito de salvar almas, aprender de Jesús, orar para adoptar lo que aprendemos en nuestra vida, ¿vale? Y compartir con los demás. Es aprender, adoptar y practicar. La iglesia no es un centro cultural, la iglesia no es un teatro, la iglesia no es un club social, no es una sala de eventos, etcétera, ¿no? Como decía en los escritos de Elena de White, es la intermediaria, la iglesia es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Eso es la iglesia. Su misión es llevar el evangelio al mundo. Esta es la obligación que recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan nuestros talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre los demás también. Si alguien se pregunta qué es la iglesia o ¿por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? La iglesia no es el club social, no es el lugar donde tú no tengo nada que voy a hacer los sábados y voy a la iglesia los sábados. No es un teatro, no es una sala de eventos, no es un lugar donde tú vas y te santificas, no es el billete al cielo, no es un lugar donde tú vas a cumplir. La iglesia, ¿vale? Para que la próxima vez que vayas a la iglesia, o si ya lleva mucho tiempo la iglesia y estás un poquito ahí perdido, la iglesia es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Su misión, ¿vale? La misión tuya, ¿vale? Por el que vas a la iglesia es llevar el evangelio al mundo. Como lo hicieron los apóstoles también. Aprender de Dios, ¿vale? Hay momentos en la iglesia donde te formas, aprendes de Dios, ¿vale? Oras juntos, unánimes, en oración, y vas y haces misión. De acuerdo a tus talentos, tus posibilidades, haces de tu don un ministerio, ¿vale? Y predicas el evangelio. Esa es la misión, predicar el evangelio al mundo. Yo creo que más o menos nos puede quedar un poquito claro cuál es el objetivo. Pero la pregunta es, ¿qué es para ti la iglesia? ¿Es esto la iglesia para ti? ¿El por qué tú vas a la iglesia es esto? La iglesia es costumbre o razón. Como vimos, la costumbre es hacer algo sin saber el por qué. La razón es la que acabo de decir. La tradición o costumbre crea cosas mecánicas. La razón crea algo orgánico.
Las cosas mecánicas es algo mecánico es algo muerto, algo que no cambia, algo que no tiene razón, ¿no? Hace las cosas porque así fue programada, sin un propósito. En cambio, las cosas orgánicas es algo orgánico, es algo vivo, algo que cambia, que se adapta, que crece, mejora, que tiene un propósito. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿A los de la costumbre y tradición o a los de la razón? ¿A los mecánicos o a los orgánicos? Recordemos el verdadero propósito de la iglesia. En Marcos 16, versículo 15, Dios dijo también, id por todo el mundo, ¿vale? A la primera iglesia. Y predicar el evangelio a toda criatura. Mirad qué misión más bonita. No caigamos en la costumbre o el mecanismo. Tenemos la luz, tenemos a Dios, la verdad. No podemos guardarla para nosotros. En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos a Jesús, los discípulos tenían a Dios. Tenían la verdad, la vida. Tenemos que compartirla con los demás. Tenemos el llamado de compartir con los demás esta verdad, esta buena nueva a Jesús. Creo que ya llevamos demasiado tiempo viniendo a la iglesia y aprendiendo y llenándonos continuamente de información, hinchándonos de un montón de predicaciones. Ay, sí, ¿y por qué no predicas eso? Porque es lo que... Vale, sí, hay un momento para formarte. Hay un momento en el que oras, pero hay un momento de misión. Hay un momento en el que tienes que poner en práctica todo lo que tú has aprendido. La iglesia es como un hospital, es un lugar de personas, un conjunto de personas donde la gente enferma, la gente que no sabe, que necesita la buena nueva, viene a curarse. Pero después de curarse tiene que ir y seguir la vida. Tiene que ir ¿cómo lo podría decir? Tú antes eras un cerrajero, ¿no? Y te has roto la mano, pues vas al doctor, te arregla la mano y después sigues siendo cerrajero. Si nosotros somos pecadores y Dios nos ha rescatado, tenemos que ahora compartir con los demás las buenas nuevas. Imagínate un hospital donde pues todo el mundo que viene enfermo se cura y se queda ahí. No hace nada, ni va a traer a otros enfermos, ni no hace nada. Ni ayuda al hospital para la... No. El hospital es para la gente enferma. El hospital es para las personas que necesitan de apoyo, necesitan de cuidado. Y una vez que estás bien, es traer a más personas a este hospital que es Dios. Yo te pregunto, llevamos mucho tiempo en la iglesia, sabemos mucha teoría, sabemos muchas doctrinas, hemos escuchado tantas predicaciones que yo creo que ya podemos decir de que somos unos genios, ¿no? En muchos temas. Y la práctica. ¿Cuánto más quieres seguir escuchando? ¿Cuánto más quieres seguir recibiendo? La teórica necesita de práctica. En otros escritos de Elena de White dice, no es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra. Y Dios quiere que estén dispersados por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, quienes por medio de su fe y sus obras atestiguen que se acerca la venida del Salvador. Dios nos llama a que si estamos enfermos, a que si estamos rotos, venir a Él. Él obra a través de su iglesia, de sus personas. Sana, cambia. Y después hay un momento en el que tú ya si estás
ya si has aprendido, ya si has cogido el buen camino, es un momento en el que tienes que ir y traer a otros. Es un momento en el que ir y decirles a los demás también de que hay un lugar donde se pueden ser sanos, de que ahí existe la salvación, existe el perdón. Dios nos ha llamado a ser luces en la oscuridad. Vivimos en un mundo donde hay tanta oscuridad, hay tanta maldad, tantas cosas que están mal. Y Dios nos llama a que nosotros salgamos a misión, salgamos y compartamos con los demás sobre Dios. No es su propósito que estemos continuamente metidos en un lugar. Es utilizar nuestros dones, lo que nosotros somos para hablar sobre el Evangelio. La iglesia no es el lugar donde tú vienes los sábados para cumplir. No es el lugar donde tú vienes para, he cumplido, ya ahora tengo el billete al cielo. No es el lugar de santificación. No es un club social, no es un teatro, no es un lugar donde tú vas y lo único que haces es estar ahí escuchando algo y te vas. Es lugar práctico, orgánico, donde tú vienes porque estás necesitado, te ayudan y después contribuyes. Después ayudas para que ese lugar siga funcionando. Ayudas para que otras personas vengan también a ese lugar. Conozcan sobre quién te salvó, Dios. Yo te invito en esta mañana a que te preguntes, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Costumbre o razón? ¿Cuál es el propósito por el que tú vas a la iglesia cada sábado? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo o tu propósito es simplemente, bueno, pues no tengo nada que hacer, o voy los sábados, o me he acostumbrado, hay que revisarlo. Si llevas como en el experimento que os comenté al principio, si llevas tanto tiempo viniendo a la iglesia y no sabes por qué, no entiendes el por qué, no tienes una razón concreta, revísalo. Como el misionero, pregunta el por qué estoy haciendo esto, cuál es la razón. No hagas las cosas por hacer. No caigas en la costumbre, porque la costumbre crea cosas mecánicas, las mecánicas no funcionan. Busca la razón. Busca el porqué. Sé orgánico. Contribuye. Entiende el objetivo, el por qué está haciendo la iglesia. Y cuando entenderás por qué, tu vida cambiará. Porque ya no solamente vendrás a sentarte y a recibir, sino que empezarás a compartir con los demás, viviendo lo que tú vas aprendiendo, lo que Dios cambia en ti, compartirás con los demás también. De todas las formas posibles. Hoy en día tenemos muchas formas posibles. En una futura predicación me centraré más en ese tema. Pero yo te invito en esta mañana que te preguntes, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Costumbre o razón? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has podido revelar. Te pedimos, Padre, de todo corazón que trabajes en nuestra mente, que trabajes en nuestro razonamiento y que podamos entender realmente el propósito del porqué de las cosas, Padre. Que no vayamos como unas ovejas que no saben por qué hacen algo. Que no vayamos como unos seres mecánicos, que no caigamos en la costumbre, tradición, sino que tendamos la razón, Padre. Trabaja en nuestros corazones. Despierta esa inquietud para que podamos preguntarnos cosas y entender el porqué. Porque cuando entendamos el porqué, Padre, todo cambia. Gracias, Padre. Y te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.